de funciones químicas, ¿no? Para más o menos entender de qué íbamos a tratar este módulo. Y también ya habíamos iniciado en realidad a tocar algunas de las funciones químicas que le competen, pues, ¿no? A este módulo. Y para, más que todo, para tener ya una idea un poquito más clara de cómo se establecen, cuál es la relación que van a existir entre ellas, cómo es que se van a conformar, cuáles son los elementos que lo están conformando, así como también la nomenclatura precisa y exacta para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, habíamos empezado con una de las funciones que es más predominante y vamos a ya pasar a la siguiente, ¿no? A ver, habíamos llevado la función óxido-ácido, claro que inicialmente empezamos con, eh, le damos la nomenclatura como anhidrido, ¿no? Que ese había sido el óxido ácido, primero el óxido básico, después el óxido ácido, y después de ello ya teníamos que pasar, pues, ¿no? A los ejemplos y posterior a ello a la función hidróxido. Bien, si más no recuerdo, habíamos completado el tema de los ejemplos, ¿no? Entonces pasamos ya a lo que vendría a ser eh, función hidróxido. Para la función hidróxido, así al igual que las otras funciones, tenemos por entendido que obviamente es la unión, no específicamente de un óxido básico más el agua, ¿no? O también se puede dar casos como que se una un metal más el agua, también se puede dar, pero de preferencia siempre es un óxido básico, es por eso que estudiamos los óxidos básicos primero, ¿no? Para que estos nos puedan dar hasta cierto punto una idea, o mejor dicho, puedan formar parte de este complemento más grande, ¿no? De compuestos mucho más complejos. Entonces, por eso tenemos al óxido básico, que en esencia es un metal más el oxígeno, ¿no? Y más agua nos va a dar como resultado el grupo hidróxido, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que son compuestos ternarios que se caracterizan por presentar en su molécula el grupo funcional hidroxilo, que es el famoso OH, y resultan de la combinación de un óxido básico más el agua, ¿no? Como justamente en la cajita nos están presentando. Tenemos la formulación y la nomenclatura. La formulación se nombra empleando la palabra genética hidróxido, seguido del nombre del metal según forma el óxido respectivo, ¿no? Entonces, básicamente ya nos olvidamos de que óxido, de que anhidrido, ya no. En este caso va a ser hidróxido de, y ya complementaremos pues con el nombre del metal, así como también utilizaremos, si es que hasta cierto punto se nos aparecen valencias menores, mayores o únicas, vamos a poder ver cómo es que cambia, igual que como nos indicaba en las funciones anteriores, básicamente como si es que le agregamos el sufijo o no, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, el ejemplo más claro o más básico, que es el aluminio, ¿no? Y habíamos visto que en el óxido básico el aluminio se une con el oxígeno y finalmente nos da como resultado un óxido de aluminio, ¿no? Ese es en el caso de óxidos básicos, pero ahora ya se está sumando con el agua, lo que quiere decir que nos va a dar como resultado un OH para que sea específicamente una función hidróxido y vamos a separarlo del aluminio, ¿no? Aluminio, el OH y el subíndice 3 que le corresponde justamente al aluminio, ¿no? Y vamos a tener que el resultado o la nomenclatura ya establecida vendría a ser hidróxido de aluminio, ¿no? En este caso, ¿por qué aluminio no sufre ninguna modificación? No sufre ninguna modificación porque solo tiene un estado de oxidación o una valencia, ¿no? Eso es lo que va a diferir de las demás. Lo mismo va a pasar obviamente con todos aquellos elementos que tengan solamente una valencia o un estado de oxidación. Así que no cambien nada más que en la palabra delantera, que en este caso ya va a ser hidróxido, ¿no? Y en su composición vamos a observar bien claro el OH.
¿no? Entonces, ustedes cuando vean OH, definitivamente es un grupo hidróxido. No, no hay nada que dudar ni que pensar ni nada por el estilo. Y como nombre va a llevar hidróxido de, ¿no? Y ya obviamente corrido del nombre del metal con el que se está trabajando, pues, ¿no? Se modifica cuando, a ver, cuando es menor, ¿cuál vendría a ser el sufijo que se le está agregando prácticamente a esta función? A ver, no sé quién de las chicas que se encuentran presentes en clase nos puede indicar o nos puede apoyar en qué instancia nosotros o cómo, cuál es la modificación que sufre la nomenclatura de acuerdo a los estados de oxidación o tipo o las valencias que pueda tener el elemento químico. ¿No? A ver, no sé quién de ustedes, chicas, quiere ser voluntaria e indicarnos eso, ¿no? Nos estamos viendo prácticamente en cuanto a las reglas, es casi lo mismo, por no decir que es lo mismo, ¿no? Entonces, es prácticamente una regla muy fundamental cuando tenemos de dos a más estados de oxidación. ¿Cómo cambia la nomenclatura de estos compuestos, no? A ver, voluntarias, chicas. ¿Quién desea ser voluntaria? Chicos, ¿hay alguien que quiera participar? Y si no, vamos a llamar entonces a los voluntarios un poquito obligados, ¿no? A ver, Shirley, Shirley Murcia, no sé si nos puedes apoyar. ¿Se encontrará Shirley Murcia dentro de la sala? A ver, Erika Cruzado levantaba la mano. Dinos, Erika, te escuchamos. Profesora, buenas tardes. Buenas. Puede repetir la pregunta? Bien. Quisiera saber, o sea, de acuerdo a las funciones que ya hemos venido revisando, ¿en qué se basa la regla que nos indica el cambio de nomenclatura por el estado de oxidación? O sea, por ejemplo, cuando tiene de dos a más, prácticamente, ¿no? Cuando tiene de dos a más, ¿cuál es la modificación en el nombre que va a sufrir este, que va a sufrir el compuesto, ¿no? Eso quería saber, cuál es la modificación, cuál es la regla y cómo se aplica, ¿no? Profesora, la, lo que me está preguntando, se está preguntando cuál es la conformación cuando se combinan entre un óxido con oxígeno, con agua. ¿A eso se refiere? No. Bueno, a ver, si es que no me están entendiendo, lo voy a decir yo. Yo quería saber cuál es la regla que se utiliza para la nomenclatura. Entonces, que quede claro, porque ya lo venimos mencionando reiteradas veces, que la nomenclatura vendría a ser el nombre que se le asigna al componente o al compuesto que se está formando, ¿no? El nombre. Eso sí quedó bien claro la semana pasada. Entonces, para ya prácticamente ver la modificación de la nomenclatura, intervienen aquí los estados de oxidación. Es decir, cuando yo, por ejemplo, cuando tomo un elemento químico, un metal que tiene dos estados de oxidación, el estado de oxidación menor le va a determinar una nomenclatura que va a finalizar en oso
y el que tiene un estado de oxidación mayor va a determinar una nomenclatura que va a terminar en ico. Eso era lo que quería que ustedes rescaten, ¿no? Porque esa regla es general para todos, ¿no? Va a pasar del óxido básico al óxido ácido, al grupo hidróxido, a todos en adelante, todas las funciones químicas, siempre va a ser lo mismo. Cuando el estado de oxidación es menor va a ser oso y cuando el estado de oxidación es mayor va a ser ico. Pero esa es la regla general, ¿no? Para el cambio de nomenclatura. Entonces, el cambio de nombre, ya por así decirlo, ¿no? Más un poquito más sencillo. Entonces, eso es lo que a ustedes se les tiene que quedar prácticamente, ¿no? En la memoria, en la cabeza, de que cuando es menor, el estado de oxidación será oso y cuando será mayor, el estado de oxidación será ico, ¿no? Esa es prácticamente la regla fundamental para la nomenclatura. Pero ahora, si tenemos de 3 a más estados de oxidación, ahí ya se le suma el hipooso, el oso, el ico y el hiperico, ¿no? También se puede dar de esa manera. Entonces, esa es la manera como influyen los estados de oxidación para el cambio de la nomenclatura. Y eso era lo que yo quería que ustedes básicamente rescaten, ¿no? O se acuerden prácticamente. Pero bueno, continuemos. Entonces, en este caso, en este punto 3 de la formulación y la nomenclatura, vamos a tener que se nombra justamente empleando la palabra hidróxido, que va a ser la primera palabra justamente antes de nombrar al metal con el cual se está trabajando, ¿no? Y obviamente después, antes de modificarle también el oso o el ico, ¿no? En este caso, el segundo ejercicio, el segundo ejemplo del punto número 3, ¿no? Está el sodio 2, el oxígeno 1, tenemos al agua, obviamente, y finalmente nos va a arrojar un grupo hidróxido, ¿no? Entonces vamos a tener NaOH y este NaOH va a permitir o va a generar que su nombre sea hidróxido de. Y ahora vamos a ver el sodio cuántos estados de oxidación tiene. Entonces para esto ustedes ya tienen su tabla periódica, verifican en su tabla periódica cuál es el estado de oxidación del sodio. En este caso solo tiene uno, es uno, o sea, ni siquiera se ve, ni siquiera se va a colocar. Entonces simplemente su nomenclatura no cambia y va a seguir llamándose como es, ¿no? Hidróxido de sodio, nada más, ¿no? Simple y sencillamente. Ahora, hablemos si es que tenemos un estado de oxidación, mejor dicho, un elemento con dos estados de oxidación, uno menor y uno mayor. Para eso tenemos acá al plomo, que está plomo, oxígeno más H2O, ¿no? Que vendría a ser el agua. Finalmente separamos, ¿no? Eh, prácticamente el estado de oxidación con el cual está jugando el plomo, con el oxígeno, ha sido de 2, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, dice P, B, O, y no dice nada más, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Pero estamos viendo el resultado que dice hidróxido plumboso. Eso quiere decir que si es plumboso, está trabajando con su menor valencia. Y si está trabajando con su menor valencia, por ende es 2, porque el oxígeno también es 2. Y si han tenido 2, usualmente pues se simplifica y ya no se coloca, ¿no? Y es por eso que solamente está PBO, se está sobreentendiendo que ha sido 2 y se ha simplificado y ha quedado como 1 que ya obviamente pues no se está colocando, ¿no? Y tenemos al grupo hidróxido, pues, ¿no? Que finalmente su nombre, ¿cuál va a ser? Hidróxido plumboso, ¿no? ¿Por qué oso? Porque está trabajando con su menor valencia, ¿no? Ahora tenemos, como último ejemplo, tenemos al fierro más el agua. Y acá nuevamente desglosamos y tenemos también el grupo hidróxido y tenemos hidróxido férrico, ¿no? Entonces, ¿por qué ico? Porque estamos utilizando en este caso la valencia mayor del fierro, que es 3, ¿no? Entonces, aquí sí o sí
se coloca ese nombre, ¿no? Cambia y obviamente capta o tiene finalmente el estado de oxidación que debería, ¿no? Al final de su compuesto. Entonces, eso vendría a ser la función hidróxido. De todas maneras, a ver, voy a ver si hay ejemplos, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos. Para eso voy a querer que tomen foto aquí en... Bien, no hay una lista específica. Ahorita les voy a mostrar una. Bien, ahorita les voy a compartir otra diapositiva para que ustedes puedan tomarle foto y de acuerdo a esto vamos a practicar, ¿no? Y practicando ya ahí se nos va a quedar un poquito más, ¿no? Bien, a ver, bien chicos, tómenle foto a esta pantalla, ¿no? Porque esto es la que nos va a ayudar, ¿no? Para de manera sencilla hacer un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? Para poder, una, practicar y otra que se nos quede un poquito más, ¿no? Entonces, tómenle una captura a esta pantallita, porque ahorita voy a dejar de presentar diapositivas, ¿no? Porque voy a empezar a trabajar con mi pizarra. Entonces, ya al empezar a trabajar con mi pizarra, esto va a desaparecer para que ustedes puedan verlo, ¿no? Entonces, estén atentos porque voy a llamar y les voy a consultar. Bien, asumo que ya terminaron, ¿no? De tomar la captura. Entonces ahora voy a compartir mi pizarra. Bien, chicos, entonces ahora quiero que me den de lo que han tomado captura. Quisiera que uno de ustedes me dé cualquier elemento, ya sea el que tenga uno o el que tenga dos estados de oxidación, igual lo vamos a trabajar. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes me indica con qué elemento vamos a trabajar para empezar con los ejemplos, ¿no? Distintamente de los que he presentado específicamente porque esos son metales y sus valencias. A ver, chicos, ¿quién me da un ejemplo de los que ni ese ejemplo, ¿no? Básicamente solamente quiero que me den el elemento con el cual trabaje para poder explicarles. Chicos, ¿quién me puede dar el elemento? Yo lo tengo aquí, pero yo les he dicho que le tomen foto o una captura para que se les haga más fácil hacerme llegar la información.
Sería Ag, que es la plata, Ya, con un elemento. ya. Trabajemos con la plata. Trabajemos con la plata. Tenemos en las llaves, tenemos la plata, tenemos al sodio, al potasio, al litio, 2,1. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el 1 prácticamente vendría a ser su valencia de estos elementos. O sea, la plata, el sodio, el potasio, el litio, tienen una sola valencia, como un solo estado de oxidación, porque fuera de las llaves dice estado con un O.O. Entonces quiere decir con un estado de oxidación. Entonces solo es uno, solo es uno. Entonces, al ser solo uno, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuál es la formulación que nos indica prácticamente, que nos está indicando el grupo o la función hidróxido? La función hidróxido nos está diciendo que es un óxido básico, o sea, un óxido básico más una molécula de agua, ¿no? O sea, un H2O. Bien, esa es la fórmula que prácticamente se está manejando, ¿no? Para este. Entonces, fácil, ¿no? Yo voy a reemplazar, voy a trabajar con el, como dijo su compañera, con el Ag, que es la plata. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Ag 2 O, bueno, y acaba el 1 imaginario, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo aspa, el 1 imaginario está acá debajo de la O y el 2 del oxígeno está acá. Bien, ese es nuestro óxido básico prácticamente que hemos extraído de la plata, ¿no? Más H2O. Bien, eso es lo que tenemos. Ahora, esto de acá ya vendría a ser una formulación del grupo hidróxido. Ahora, ¿cuál es la formación que va a existir? Bueno, pues nos está diciendo que la formulación que va a existir es que se va prácticamente a separar el elemento y va a generar un OH. Y esto con la valencia. Bien, entonces ya tenemos así el AgOH2, que vendría a ser justamente el grupo ya hidróxido, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo voy a llamar, no? Fácil. Como tiene el OH que nos indica, el OH nos está indicando la palabra bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos acá prácticamente el OH nos está indicando que sí o sí tenemos que agregarle la palabra hidróxido. ¿Hidróxido de quién?
hidróxido de. En este caso, el Ag no ha sufrido ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es 1. Su valencia es 1 y solo tiene una valencia. Entonces, como tiene una sola valencia, ¿cómo se le colocará o qué pasará? Bueno, pues no pasa nada en realidad. Solamente se le coloca el nombre del elemento. En este caso, óxido de ¿qué? De óxido de plata, ¿no? Y es de esta manera que yo tengo prácticamente el resultado que me están pidiendo. Nada más, ¿no? Entonces ahora, a ver, quiero que me indiquen un ejemplo o un elemento justamente un elemento justamente de la parte de abajo de los que tienen dos estados de oxidación. A ver, su compañera nos apoyó con un elemento de la primera parte de los que tienen una valencia. A ver, ahora quiero que me apoyen con los que tienen dos valencias. Que me den uno nada más, ¿no? Porque son varios, entonces ustedes ayúdenme a escoger con cuál quisieran que trabaje. A ver, chicos, ¿con cuál quisieran que trabaje? Eh, A ver, dinos, Erika. Sería con hierro, profesora, que es la Fe, que tiene de valencia 2,3. 2 y 3. Muy bien, listo. Entonces trabajamos con el fierro. Con el aporte de su compañera que nos indica, bueno, esto de acá lo vamos a borrar porque ya culminamos, ¿no? Con este. Entonces vamos a ir ahorita con el fierro. No. Bueno, ya voy a borrarlo todo y luego de nuevo. No se borra mi pizarra. Bien. Entonces tenemos específicamente que el fierro trabaja con dos valencias, ¿no? Entonces la fórmula, o bueno, la regla, ¿cuál es? Es un óxido básico, ¿no? Un óxido básico más H2O. Esa es la fórmula, ¿no? Bien, si trabajamos con el fierro, vamos a tener dos resultados, ¿no? De acuerdo si se ha unido con un óxido en un óxido básico con su menor valencia. Si tenemos una unión con su menor valencia, el resultado, ya ustedes lo practican en su casa, ¿no? Pero el resultado, yo ya me lo sé de memoria, es el FeO más el
agua, ¿no? Que nos está diciendo la regla. Tenemos que sumarle con agua. Bien. Entonces, acá está trabajando con el 2, solamente que no se ve, ¿no? Porque tenía 2, 2, lo han simplificado y ha quedado 1, 1, solamente que ya está sobreentendido y no se coloca, ¿no? Entonces, acá está trabajando con su valencia número 2. Hay que ponerlo acá para que... ahí está. Bien, está trabajando con su valencia número 2. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hallar el resultado? ¿Cuál va a ser nuestro resultado? En primer lugar, se separa el elemento, en este caso el fierro, y generamos un grupo hidroxilo, o sea, un OH. ¿Con qué básicamente? Con el sub 2. Listo. Entonces, es así como va a quedar prácticamente nuestro compuesto, ¿no? FOH2. Ese si es que utilizamos este 2, ¿no? Este 2, que es el menor, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando con su valencia así. Ahora, ¿qué nombre le vamos a dar? El nombre que le vamos a dar básicamente viene de este grupo, ¿no? Que lo va a nombrar así. Si tiene la OH, es hidróxido. Bien. Entonces, este grupo de acá le dio el nombre de hidróxido. Pero, como está trabajando con su menor valencia, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, va a ser óxido fer. Ahora, si ustedes se acuerdan, de acuerdo a los estados de oxidación, al menor, ¿El menor lleva la palabra óxido, profesora? exacto, muy bien, Erika, ¿no? Entonces tenemos que el menor va con oso y el mayor va con ¿quién? Con Nico. Bien, entonces si es el menor, si está trabajando con el menor, ¿cuál será o cómo tengo que reemplazarlo acá? Ferroso. Y este es la nomenclatura correcta, ¿no? Óxido ferroso. ¿Por qué? Porque está utilizando la valencia menor, el 2. Es por eso que era necesario que ustedes sepan cómo hallar el óxido básico para que sepan más o menos cuáles son, cómo queda con sus valencias, cómo no queda, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahora hagamos con la valencia número 3, ¿no? Que es el mismo ejemplo que su compañera nos indicó para trabajar con él. Entonces vamos nuevamente a trabajar con él. Y en este caso, vamos a borrar aquí porque ya no va a ser 2, sino va a ser el 3. ¿No? El 3. Y ahora si teníamos el 3, en este caso se trabaja 2 y 3. Este 3 sería un poco raro.
Bien. Entonces, teniendo el óxido, claro, el de acá sería un óxido férrico, porque está trabajando con la mayor valencia del fierro, más sumado al agua, ¿no? ¿Qué nos va a arrojar en este caso? Vamos a tener aquí, en vez de 2, vamos a tener 3. Bien. Tenemos aquí que le hemos agregado 3, ¿no? OH3. Y esto de acá es lo que le va a dar prácticamente la palabra hidróxido, fer. Pero, según lo que mi tabla me indica o lo que me dicen, es que cuando es mayor, cuando utilizas la valencia mayor, es ICO. Entonces será óxido férrico. Férrico. Sería hidróxido férrico. Férrico. Muy bien, Erika. Se nota que estás atenta y ya te lo aprendiste, pues, ¿no? Entonces, sí, como dice su compañera, justamente ya sería óxido férrico. Entonces, acá le cambiamos, ¿no? Porque acá es el... Ahí sería mayor y ya no menor. Exacto, exacto. Acá sería mayor, porque ya estamos trabajando con su valencia 3, ¿no? Y este sería nuestro resultado, ¿no? Hidróxido férrico, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, para que se les facilite un poco, ¿no? Un poco más, sí o sí tienen que saber las funciones megabásicas, que son la óxido básico y la óxido ácido, para que más o menos tengan una idea. Y usualmente los elementos, componentes o compuestas, a veces tienden a ser los mismos, ¿no? Los mismos en el ejemplo, los mismos en el examen, los mismos en la teoría, en fin. Entonces ya es cuestión de que más allá de que se lo memoricen, simplemente se acuerden, practiquen y digan, ah, sí, con este elemento, con esta valencia, listo, y ya, queda, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos el óxido férrico. Y así sucesivamente, este mismo proceso prácticamente se viene, se viene dando, ¿no? A lo largo de las demás funciones en adelante y con los demás ejemplos que ustedes tienen en la parte posterior, o sea, más abajo, ¿no? Con 2 valencias. Y de aquí ya cuando hayan 4, cuando hayan 5, ya obviamente va a cambiar nuevamente la nomenclatura. Lo usual que se hace para no modificar todo, solamente o se le agrega un prefijo o se le agrega un sufijo para que, listo, ahí quede, ¿no? Ya estandarizado. Bien, chicos, entonces, al parecer se ha entendido, ¿no? Al parecer sí se ha entendido las funciones, más que todo la hidróxido. Ahora vamos a tratar la función, vamos a ver, cerramos. Bien, tenemos ahora la función ácido, ¿no? Entonces, hasta hace rato teníamos la función, o bueno, hasta la clase pasada teníamos la función básico, óxido básico, y también teníamos la óxido ácido, ¿no? En este caso ya es función ácido, o sea, ya nada tipo que minimice el impacto que va a generar este compuesto, ¿no? Entonces tenemos a la función hidrácido, donde nos dice que existen 2 clases de ácidos. Tenemos al ácido hidrácido,
que básicamente resulta de la combinación de un no metal, cal- calcógeno o halogéneo más hidrógeno. Y el no metal actúa con su menor valencia, ¿no? Entonces tenemos la formulación en la cajita, nos dice que es no metal más hidrógeno, que finalmente nos va a dar un hidrácido, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se nos está indicando como reglamento para poder formar un, un grupo o una función ácido, ¿no? En cuanto a la formulación en la nomenclatura, lo tenemos justamente ahí abajo, ¿no? Donde se usa la palabra genérica ácido, seguido del nombre del no metal terminado en hídrico, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente ahorita tienen que identificar dentro de sus óxidos y sus ácidos, ¿no? Porque el óxido ácido sí o sí también ha visto con básicamente los elementos metálicos, ¿no? Sin embargo, acá ya estamos viendo lo que vendrían a entrar los elementos no metales de la otra parte de la tabla periódica, ¿no? Entonces, si inicialmente habíamos visto en la tabla periódica que vamos a trabajar con metales sí o sí, ahora nos toca los no metales. ¿Y dónde están los no metales? Son los de color maíz, ¿no? Solo estos de acá. Entonces, con cualquiera de esos elementos ustedes van a poder trabajar, ¿no? Sin embargo, como les decía, esta tabla es referencial. ¿Qué quiere decir con eso? Que solamente me está brindando los grupos, me está brindando los elementos, más no me está brindando información como por ejemplo el peso atómico, la masa atómica, eh, el número de elemento, no nos está dando ese tipo de información, los estados de oxidación tampoco, cuando aquí en el tema de las funciones químicas sí o sí necesitamos saber los estados de oxidación, ¿no? Entonces eso, por eso les decía que ustedes tienen que comprarse sí o sí su tablita, ¿no? Para que ahí puedan ver absolutamente todo, ¿no? Bien, tenemos entonces en esta función uno metal más un halógeno más un hidrógeno que finalmente nos va a dar un hidrácido, ¿no? Entonces, hasta los óxidos solo era oxígeno el que se funcionaba, ¿no? Solo era oxígeno. Pasamos a los hidróxidos y ya no era solamente el oxígeno como tal, sino ya entra un componente del hidrógeno, ¿no? Como agua prácticamente, como parte de agua. Sin embargo, en este caso, ¿no? Al parecer lo que buscan es sintetizar solamente los que van a trabajar con hidrógeno, ¿no? Sin oxígenos, para que pueda cumplir esa función. Bien, tenemos acá las formulaciones, ¿no? Tenemos el cloro y tenemos también al bromo y también al estaño, ¿no? Entonces, perdón, al azufre. Entonces, tenemos al cloro, al bromo y tenemos al azufre. Entonces, con estos tres vamos a trabajar. Si se dan cuenta, todos están sumados al H, ¿no? Cl más H, Br más H. 5, tenemos el azufre al AS también, ¿no? Más H. Y esto es finalmente lo que nos va a dar el ácido, ¿no? La palabra que le va a anteceder a todo va a ser ácido. Ya nos olvidamos aquí que óxido, que anhidrido, que hidróxido, nos olvidamos totalmente aquí. Aquí inicia con ácido. ¿Por qué? Porque en su composición vas a ver un H, ¿no? No hay más, no hay nada más que hacer. ¿Y cómo se va a dar su composición? Pues inicia la H, o sea, el hidrógeno, y le sigue el otro elemento con el cual se estaba haciendo básicamente, una nomenclatura, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el ejemplo número 1 nos están diciendo cloro más hidrógeno, ¿no? Es HCl, van a cruzar también, ¿no? Y finalmente nos queda el ácido dohídrico.
clorhídrico, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros nos va a arrojar como resultado. Si pasamos al bromo, del mismo modo, ¿no? Tenemos al bromo, tenemos al hidrógeno y nos va a quedar HBr, que va a significar un ácido bromhídrico, ¿no? Lo mismo pasa con el azufre, ¿no? En este caso tenemos H2S y va a ser un ácido sulfídrico. Ahora, estos ácidos son más que todo de capacidad o de gestión o de uso industrial, ¿no? Nosotros como personas comunes y silvestres, hasta cierto punto no podemos llegar a conocerlos ni a tener acceso como tal eh, a estos compuestos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en su formulación la H siempre está adelante, pues, ¿no? Ahora acá no nos dice, no nos está diciendo que no está, que las valencias, que metal, que no metal, que sea 2, que sea 3, que sea 4, que sea 5, no. ¿No? Entonces, simplemente respetamos que inicie con ácido y termine con ico, nada más, ¿no? Entonces, esa es la formulación, la nomenclatura que se les está brindando básicamente para esta función. Bien, tenemos acá ahora la función ácido oxácido, ¿no? Y el ácido oxácido se produce básicamente la combinación de un anhidrido más agua, ¿no? Anhidrido, ¿a cuál se le llama? Prácticamente al no metal más el oxígeno, ¿no? Entonces, ese es justamente el compuesto que se está buscando, ¿no? Que se está buscando acá. ¿Para qué? Para que se pueda fusionar con el agua y, a ver, y ese oxácido, ¿no? Eh, pueda tener este origen. Bien, entonces vamos con la función y la formulación y la nomenclatura que se nombra usando la palabra ácido seguido del nombre del no metal con sus respectivos prefijos y sufijos, ¿no? ¿Por qué hablamos de prefijos y sufijos? Porque lo más probable es que sí se tenga que trabajar y modificar cuando vemos o cuando hablamos básicamente de los estados de oxidación. Bien. Bien, chicos, entonces considero que deberíamos quedarnos acá, ¿no? En lo que vendría a ser función ácido de ácido hidrácido, ¿no? ¿Para qué? Para poder plantearnos mejores ejemplos la siguiente semana, ¿no? Ustedes ya con su tabla periódica a la mano, conociendo ya los estados de oxidación, puedan practicar un poquito más, ¿no? Podamos practicar un poquito más antes de poder pasar a la otra función, porque si no se van a complicar demasiado, ni siquiera van a saber cuál es cuál, cómo es su formulación y demás, ¿no? Bien, chicos, entonces ahorita, bueno, en primer lugar, darles las gracias, ¿no? Por estar en la clase, para poder reforzar el conocimiento. Y de aquí ya nos vemos hasta la siguiente semana, ¿no? Y lo ideal sería que pasen un buen fin de semana, compartan de repente lo aprendido, ¿no? Y si les toca trabajar, vamos a meterle nada más el trabajo y listo, ¿no? Entonces, bien, chicos, nos estaríamos viendo ya la siguiente semana y espero que lo pasen muy bonito. Más bien les pido de favor que sí abandonen la sala porque todavía hay un grupo que tiene que ingresar, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos ahí entonces. Gracias.